Buenas noches a todos, Dios les bendiga y en esta noche pues vamos a hablar de un tema en lo personal, lo veo demasiado importante porque la Biblia nos anima a estar siempre preparados. Algo que podemos decir ahorita en esta noche, que a lo mejor podemos ver las desgracias que están pasando en varios estados de la República Mexicana, las inundaciones, la gente que a lo mejor que perdió su hogar, perdió sus pertenencias. Y algo que podemos ver, hermanos, es acerca de que a lo mejor para algo así no estamos preparados. Hubo mucha gente que a lo mejor pues incluso perdió la vida. Lo que estábamos escuchando o viendo comentarios de las personas con las que convivimos es que hasta la hora de hace rato había 33 personas fallecidas. Entonces, pues sabemos que hay situaciones difíciles y por qué quise mencionar este comentario acerca de que a veces no estamos preparados para una situación así. La Biblia nos anima a estar preparados. Y una de las causas o en este caso de las razones que hay que estar preparados, dice la Escritura que es para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente implica estar preparados con una buena actitud, porque a lo mejor hay gente que puede estar atenta, en este caso, a cuando alguien va a llegar, ¿no? Hay gente que está dispuesta a recibir a una persona, ¿no? No sé si tenemos invitados en casa, tenemos invitados como familia, a veces nos preparamos con anticipación. ¿Y a qué se debe la preparación, hermanos? En este caso, en esta noche, vamos a leer primera de Pedro, capítulo 3 versículo 15. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Dice primera de Pedro, capítulo 3 versículo 15. Dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Tenemos que meditar en la escritura y acerca de qué es lo que nos dice. Algo que dice claramente que tenemos que estar siempre preparados. Eh, la preparación, hermanos, es muy importante como cristianos. A veces creemos que no es necesario, creemos que no importa, pero la verdad estaba yo escuchando entre semana, decían que a cierto monte, a cierta montaña, hay gente que escalaba sin un guía y hay gente que escalaba con un guía. En este caso, las personas que lo hacían sin el guía, obviamente morían porque podían caer en un peñasco, podían sufrir un accidente durante el viaje. Y la gente que iba con un guía era una persona que ya conocía el camino, que estaba preparada a lo mejor para cualquier situación. Y lo que nos insta la palabra es que nosotros como cristianos tenemos que estar preparados. Algo que leí en el lenguaje sencillo, en el lenguaje actual, lo decía de una manera diferente. Decía, bueno, lo dice de esta manera, sino que honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo aquel que les pida razón de esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Número uno, que tenemos que estar preparados.
pero hay algo para lo que debemos de estar preparados. A veces, en ciertas ocasiones, llegan a nuestra puerta a tocar, llegan incluso a visitarnos en el lugar donde trabajamos, a predicar un evangelio y a veces no estamos preparados para contestarles. Y no se trata de pelear, no se trata de discutir, sino obviamente de mostrarles la verdad a aquellas personas. Algo que comentaba hace un rato nuestro hermano, en este caso de la evangelización, va a haber personas que no te van a querer escuchar, pero va a haber personas que te van a escuchar. Entonces, la Biblia, como les digo, nos invita a estar siempre preparados. Tú te das cuenta cuando una persona está preparada y cuando una persona no está preparada. Lo ves en su manera de hablar, en su manera de caminar, en su manera de comportarse. Y te das cuenta. A lo mejor si pudiéramos poner el ejemplo, te das cuenta cuando una persona anda trajeada, hasta le dicen licenciado, aunque no sea licenciado. A veces tan solo en este caso, la forma de vestir, la forma de hablar, la gente sabe y conoce quién está preparado o no, tan solo con tu forma de hablar. Y algo que nos dice la escritura es que tenemos que estar preparados siempre, en todo momento. Tenemos que estar como un velador, tenemos que estar alertas, hermanos, ya que ahorita en la actualidad, pues hay muchas situaciones difíciles. Y número uno, vamos a ver qué significa estar preparados siempre. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 24, versículo 44. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 44. Dice de la siguiente manera: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si leen ustedes desde el versículo 42, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese la hora, el ladrón, a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En este caso, tenemos nosotros, hermanos, que estar preparados. ¿Y qué implica estar preparados? Estar en un estado alerta siempre. Es lo que hace un velador, porque lo comentamos, ¿no? Ahorita los veladores en la actualidad, pues a lo mejor van y se duermen, van y a lo mejor tienen, bueno, he conocido, ¿no? Van y tienen cierto tiempo para dormir, no están atentos, o sea, no es que no puedan pegar un ojo, sino que se la pasan, tienen que estar alertas a lo que a lo mejor sucede alrededor. Y ahorita lo que nos invita a la palabra de nuestro Dios es que tenemos que velar, hermanos. Dicen que si el padre de familia supiera la hora que va a entrar el ladrón, pues no dejaría de velar, pues estaría atento. ¿Por qué? Porque en este caso, hablando de un padre de familia, ¿quién peligra en el hogar? Peligra a sus hijos, peligra a su esposa. Entonces él tiene que estar atento, él tiene que estar alerta. Y nosotros como cristianos tenemos que estar atentos, hermanos, porque el enemigo obviamente entra no solamente eh, en ciertas circunstancias, sino que lo que dice la escritura, que él vino a matar y a destruir. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás para nuestra vida? ¿Qué es lo que quiere el enemigo para cada uno de nosotros? Obviamente a él no le alegra el que estemos escuchando la palabra. Obviamente a él no le alegra el que alguien tome la decisión de seguir a Cristo. Pero sin embargo, hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche, déjame decirte que tanto
la sociedad pide que te prepares. Actualmente a lo mejor ya te piden ciertos estudios, cierto nivel académico para encontrar un buen trabajo, para acomodarte mejor, y la preparación obviamente es importante. Hablando de lo secular, pues hablamos que puedes conseguir un mejor trabajo, puedes tener mejor económicamente a tu familia, puedes a lo mejor tener mejores recursos médicos, pero eso te lo va a dar la preparación. Obviamente hay gente que es doctor, hay gente que es abogado, hay gente que es licenciado, hay gente que tiene su carrera, que tiene una preparación y que decimos, pues obviamente esa persona le costó algo, dicen que a veces se tienen que quemar las pestañas. Obviamente hay un sacrificio. Y en cuanto a la palabra de nuestro Dios, obviamente te das cuenta cuando alguien estudia la palabra. ¿Por qué? Porque lo va a hablar en todo momento. No va a hacerlo de una manera, este, de una manera como para presumir. Una persona que es preparada, obviamente lo hace con el afán de enseñar el conocimiento a veces a otra persona. Y lo que nos insta la palabra es que tenemos, número uno, hermanos, que estar preparados para la venida del Señor. Yo no sé si te has puesto a pensar, ¿no? A lo mejor un día domingo, que a lo mejor la mayoría pues a lo mejor se la pasa con la familia, se la pasa en un centro comercial, se la pasa a lo mejor en ciertos lugares. ¿Qué pasaría si en esos momentos llegara el Señor? ¿Estarían preparados o estarían en un lugar donde no deberían de estar, ¿no? Y no tanto porque sea malo, sino porque como cristianos, como gente que conocemos a Dios, tenemos que darle el primer lugar a nuestro Dios. Y, y también algo que nos invita a estar preparados es a defender o a compartir el Evangelio, a defender lo que creemos, hermanos. Porque a veces, como decimos, llegan ciertos grupos denominacionales y no sabemos ni qué contestarles, no sabemos ni cómo compartirles el Evangelio, cómo compartirles la verdad, a pesar de decir o decir que creemos que tenemos la verdad, porque a veces decimos, no, pues yo tengo la verdad, ¿y cuál es tu verdad? O sea, la gente te puede preguntar, ¿y cuál es tu verdad? ¿Cómo me puedes mostrar a mí que estás en la verdad? Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 al 18. Libro de Efesios, capítulo 6 versículo 10 al 18. Yo no sé, pero en cuestión de, a lo mejor hablando de la armadura en la antigüedad, era una armadura pesada, hermanos. Era una armadura que a lo mejor tú pudieras decir, pues, ¿para qué era, no? En este caso, no solamente para proteger tu cabeza, no solamente para proteger tu pecho, era una protección para ti. Bueno, vamos a leer lo que dice, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podéis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, hermanos, como dice la Escritura, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. ¿Te das cuenta que en algunas ocasiones hay gente que se aleja del Señor? Hay gente que, lamentablemente, hermanos nuestros, que ya no siguen en las filas del Señor. ¿Y por qué será, hermanos? ¿Por qué? Porque ellos no se vistieron de la armadura de Dios. Ellos no hicieron lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que tomar la armadura. ¿Para qué? Para resistir el día malo. A veces viene la prueba, vienen las angustias, vienen los problemas, vienen las tribulaciones, hermanos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si no estás preparado? ¿Qué pasa si no estás preparado para aguantar ese momento, para aguantar esa situación? Y aquí nos da prácticamente, pues, cómo, de qué manera nosotros podemos vestirnos de la armadura de Dios. Algo que nos va a proteger, dice que es el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque a veces la seguridad que tienes en Dios es lo que no va a permitir que Satanás logre el cometido. Pero a veces cuando no tenemos esa seguridad, hermanos, esa confianza en nuestro Dios, pues a veces no vamos a poder estar firmes. Te das cuenta que la gente a lo mejor llega a cierta situación en su vida y lo primero que hace es volver atrás, es regresarse, porque a veces dicen, pues me estaba yendo mejor antes de ser cristiano, me estaba yendo mejor antes, cuando vivía allá y no sabía de Dios. Pero déjame decirte, hermano, amigo y amiga que me están escuchando en esta noche, la palabra nos habla una y otra vez a estar preparados. ¿Qué fue lo que pasó con los ejércitos? A lo mejor si ustedes pueden, en este caso, hay una película que habla de los 300, ¿no? La preparación de estos hombres, cómo era, de qué manera era. Era una preparación, era algo que ellos tenían que estar preparados. Y si ustedes no solamente van a la antigüedad, actualmente en el ejército, obviamente hay una cierta preparación para la gente que, en este caso, si se llega a dar una guerra, esté preparado, que no nos tomen por sorpresa. ¿Qué pasa ahorita? Hay cosas que no están en nuestro control. Hay cosas que están fuera de nuestro control, pero eso a quién se lo vamos a dejar. En este caso, lo que está pasando en nuestros días está fuera de nuestro control. Está algo que a lo mejor que pues no esperaban una inundación, no esperaban a lo mejor ciertas cosas, pero sin embargo hubo gente que estaba preparada, hubo gente que a lo mejor tenía víveres, hubo gente que sí estaba preparada. Y vamos a seguir más adelante, hermanos. Estar preparados es mantener una relación constante con Dios. Vivir en santidad, estar arraigados en su palabra. Es lo que pues mencionamos, hermanos. Tienes que estar familiarizado con la palabra de Dios. Entre más tú escuches palabra, entre más tú te metas a estos estudios, obviamente eso te va a ayudar a que permanezcas firme en la fe. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 36. Libro de Lucas, capítulo 12, versículo 36. Lucas, capítulo 12, versículo 36. Dice de la siguiente manera: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles.
Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Igual se menciona el versículo 39 y 40, dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar, porque vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, nosotros a quién esperamos, hermanos. ¿De qué manera tenemos que estar nosotros? Algo que estaba yo escuchando. Obviamente, ¿cómo trabaja mejor tu cerebro? Viendo noticias, viendo las cosas que están pasando mal, viendo, miren, déjenme decirles que la escritura dice que tenemos que pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo. ¿Cómo deberíamos de ser? Debería de ser nuestro hablar. A veces en nuestro hablar nos damos cuenta que no tenemos confianza en Dios. ¿Por qué? Porque te preguntan cómo estás y pues decimos, hay más o menos, pues ahí la llevo. Y bueno, hemos entonado un corito que dice que si alguien te pregunta por ahí cómo estás, tu contestación debería de ser bendecido, muy bendecido, porque Cristo vive en mí. Entonces, ¿por qué mencioné esto? Porque como cristianos se ve, hermanos, se ve si realmente tú tienes fe, se ve si realmente, si te enfermas, ¿a dónde recurres primero? ¿Al doctor o al doctor de doctores? Esa es la fe, hermanos. Esa es la fe, esa es la seguridad que nosotros podemos tener en que Dios está con nosotros. Pero también nosotros tenemos que estar como aquellos hombres. Tenemos que estar esperando al Señor, a que el Señor llegue, no que nos encuentre dormidos. Eso sería, en este caso, un siervo o alguien que le está sirviendo a esa persona. ¿Por qué? Porque tú esperas hasta que se regrese. Tú no te puedes dormir. Tú no puedes estar, ahora sí que distraído, porque puede entrar un ladrón. Y como se los decía hace rato, y a lo mejor se ven las noticias, ¿no? Hablando de las personas que están asaltando, de las personas que están haciendo daño. ¿Cómo llega un ladrón? No te llega a pedirte permiso. Y a lo mejor en ese caso, a veces no estamos preparados para una situación así. Hemos visto casos que a lo mejor les quieren arrebatar las pertenencias y los matan en ese momento. ¿Y qué nos invita la palabra? Por qué queríamos mencionar esto, hermanos? Porque es necesario que tú y yo nos preparemos. ¿Estamos preparando a nuestros hijos? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Estamos preparando a la gente que tenemos alrededor? ¿A los hermanos? ¿Estamos ayudándoles a que ellos se preparen? Porque a lo mejor una cosa es que te prepares tú, prepares a tu familia y también que no te preocupe el entorno. Como cristianos tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Y si pudiera preguntarles, hermanos, ¿qué significaría para ustedes estar siempre preparados? Son preguntas que a lo mejor te las tienes que contestar tú. En qué áreas de tu vida sientes que necesitas estar preparado espiritualmente? Es una pregunta que te tienes que hacer, hermano. ¿Estás preparado espiritualmente? ¿O hay áreas que dices, no, hermano, pues yo no lo había pensado así, pero a lo mejor tengo que prepararme en esta área? Tengo que estar atento a las cosas que entran en mi mente, a ponerme, en este caso, esa protección que impida que no tenga malos pensamientos, que no esté pensando en hacer nada más lo malo, que no esté de ocioso o cosas así, hermano. Y esa es una pregunta que tienes que hacerte tú. Número dos, hermanos, la urgencia de estar preparados.
La Biblia enfatiza, hermanos, que tenemos que estar preparados, porque el tiempo de Dios es imprescindible y la vida es breve. Vamos a leer ahí en Mateo, capítulo 2, capítulo 24, versículo 42 al 44. Mateo, nuevamente Mateo, versículo 24, versículo 42 al 44. Dice de la siguiente manera: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría ni nada su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Entonces, imagínense que venga el Señor. Yo no sé, pero ¿cuántos anhelaríamos estar con el Señor? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a estar preparados, no? Escuchar que va a venir, que va a llegar a tal hora. A lo mejor varios estaríamos preparados y varios no. Varios dirían, no, pues ni va a llegar a esa hora. Varios dirían, no, pues no, pues, ¿qué caso tiene de que lo estemos esperando? Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser como aquel hombre o aquellos hombres o aquel padre de familia que está preparado, que no va a dejar que, en este caso, que lleguen a robar a su casa. Yo no sé, pero hay personas, yo tengo el sueño muy pesado y digo, si se están robando algo en mi casa, yo no me daría cuenta. Entonces, ¿estoy preparado o no estoy preparado? Obviamente no estoy preparado. ¿Por qué? Porque si llega alguien a mi casa, roba, a lo mejor pues yo hasta el siguiente día me daría cuenta. Y eso sí soy muy atento, ¿no? Para ver qué es lo que falta o qué no dejé aquí. Pero déjenme decirles que es de urgencia, hermanos. Como cristianos tenemos que verlo de esta manera. Vamos a ir a otro capítulo, otro versículo, ahí en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 11. Dice de la siguiente manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Por qué es urgente, hermanos y amigos que nos escuchan? Dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No sabemos ni el día ni la hora en la que el Señor va a venir. Por eso, si tú estás escuchando esta palabra y a lo mejor ya la has escuchado una otra vez, la Biblia sí nos invita, la palabra de nuestro Dios nos invita a que tenemos que estar preparados en aquel momento, porque va a llegar un momento, dice la Escritura, que muchos van a querer buscar a Dios y no lo van a poder hallar. Y tan solo como lo dice la Escritura, dice que va a ser como un ladrón en la noche. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir de una manera correcta, de una manera adecuada? Dice la Escritura que tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cuál es tu comportamiento, amigo y amiga, hermano y hermana que me escuchas?
tienes que hacerte esta pregunta. ¿Realmente me estoy comportando? ¿Realmente estoy viviendo de una manera como Dios dice? ¿O, o me estoy comportando como los demás? Porque a lo mejor si esto hace fulanito, yo también lo voy a hacer. Si esto hace en mi escuela, en mi trabajo, en donde me rodeo, yo también lo voy a hacer. Hay cosas, hermanos, que tenemos que meditar y preguntarnos. Jesús puede regresar en cualquier momento, hermanos. Y la vida terrenal, pues es incierta. Decimos, hoy estamos, mañana ya no. Y no es para que te genere miedo, sino para motivarte a vivir con un propósito. Con este caso, con el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque a lo mejor no es de que, pues, de que, como lo dice, ¿no? Que nos genere miedo la venida del Señor. Porque ¿qué es lo que dice? Que los elementos ardiendo serán quemados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. A lo mejor ahí puedes ver algo que pues no es agradable ante pues lo que estamos leyendo, ¿no? Pero eso te tiene que motivar a ti, amigo y amiga que me escuchas, a que tomes una decisión. Que si a lo mejor has dicho, pues ya estoy cansado de esta manera de vivir, ya estoy cansado a lo mejor de la vida que llevo. A lo mejor hemos escuchado el versículo, que vengan a mí todos los que están cansados y cargados. De esa manera, tú puedes dejar o empezar a vivir piadosamente, hermano. Y vamos a ir más adelante. Vamos a ir ahí a Mateo capítulo 25, versículo 1 al 3. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner ejemplos acerca de la preparación. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 3. A lo mejor hemos escuchado eso, ¿no? No solamente en una ocasión, sino en varias. Vamos a ver gente que somos necios y va a haber gente que es prudente. Entonces, ¿dónde nos queremos ver? Pregúntate tú. Como una persona que es necia, insensata, una persona que no está preparada, una persona que a lo mejor pues le da lo mismo si estudia, no estudia. Y a lo mejor estos comportamientos ya lo podemos ver con los jóvenes hoy en nuestros días, ¿no? Mateo capítulo 25, versículo 1 al 3. Es la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leerlo, hermanos. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus palabras. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que ven y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces, dice el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora del Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, es un ejemplo, hermanos, que podemos ver claramente, ¿no? Va a haber gente que se está preparando hoy en nuestros días. Va a haber gente que, pues, le da lo mismo si se prepara o no. Pero podemos ver claro el ejemplo. A lo mejor no puedo abundar mucho porque está muy claro. La escritura es clara, el ejemplo es claro. Nada más lo que te tienes que preguntar tú: ¿soy insensato o soy
alguien prudente. Si eres insensato, obviamente no te va a importar la preparación. No te va a importar si estás preparado o no. Pero en cambio, si eres prudente, te vas a preocupar. Vas a decir, no, pues hoy hay estudio y hoy me tengo que conectar. Hoy hay estudio, hoy podemos estudiar un poco más de la palabra. El día domingo, pues hay en la mañana y en la tarde, pues voy a estar ahí. A lo mejor va a haber otro estudio el día viernes, el día sábado. Esa es la preparación, hermanos. Lo que a todos no estamos acostumbrados. Lo que a todos les va a costar. Porque a lo mejor podemos invitar a alguien a ir a la reunión en la tarde. Y no es tan fácil que diga, ah, sí, hermano, con gusto, yo lo acompaño. Es lamentable, pero a veces no es así. Entonces, y tú te das cuenta en una persona que quiere, que tiene hambre del Evangelio, esa persona va a estar, no le va a importar el tiempo. Y decimos que el domingo es el día para el Señor, ¿no? Entonces, es un solo día. Yo nada más te invito a, a que pienses que nuestro Señor Jesucristo puede regresar en cualquier momento. ¿Cómo te gustaría que te encontrara? ¿Alabándole o portándote de una manera que no es correcta? Porque a lo mejor el día del Señor va a ser así. Muchos van a estar haciendo muchas otras cosas. Pero en lo personal, diría, a mí me gustaría que me encontrara alabándole. Yo creo que a varios de nosotros nos gustaría esto mismo. La Biblia, hermanos, nos presenta pues personajes que se prepararon. Y uno de estos pues fueron las vírgenes. Habla de las 10 vírgenes. Para los que apuntan, podemos ver que también en Hebreos capítulo 11 versículo 7, libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7, es otro ejemplo. Otro ejemplo de que hubo un hombre que estuvo preparado. Hubo un hombre que a lo mejor estuvo compartiendo que se venía algo, pero sin embargo la gente no lo quiso escuchar. La gente a lo mejor hasta se rió de él. Hoy en la actualidad, hermanos, estamos como en el tiempo de Noé. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 7. Perdón, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 7. No sé, está chiquita la letra y me atrapié. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, podemos ver que Noé tuvo una preparación, ¿no? Escuchó a lo que Dios le decía. En esos momentos pues dicen que no había lluvia. En este caso, cómo se regaban las plantas, pues era de abajo hacia arriba. No era así como que descendiera el agua, ¿no? O que hubiera lluvia. Obviamente, pues la gente no le creía porque era algo increíble. Era algo que no se había visto. Pero sin embargo, él escuchó la voz de Dios. Hoy en nuestros días estamos escuchando la voz de Dios. Estamos escuchando pues que va a haber algo que no nos va a gustar en aquel día. Pero yo no sé si tú hagas caso a estas señales, hermano, y amigos que nos escuchan. Dios a lo mejor te ha hablado una y otra vez, pero si queremos ser como Noé, tenemos que hacerle caso a la voz de Dios. Y pues punto número 4, vámonos más adelante. Punto número 4, cómo estar preparado siempre. Y unas preguntas, hermanos, para, en este caso, que te debes de hacer. ¿Cuál de estos ejemplos te inspira más a estar preparado? ¿El de las 10 vírgenes? ¿El de Noé? ¿Con cuál te identificas más tú?
¿Y qué puedes aprender de ellos para tu vida? O sea, obviamente hay mucho aprendizaje en los dos, hermanos. Tú te das cuenta en cuestión de las vírgenes, hubo un aprendizaje, hubo quienes se quedaron prácticamente que no se fueron con el esposo, que no se fueron con Cristo. Hubo esas insensatas que al momento que vieron que venía el Señor, pues fue cuando se preocuparon. Hay gente que, o hay personas que también son así, hasta que tienen la dificultad encima es cuando se preocupan, no se preparan para la vejez, algo que el consejo de nuestros padres, ¿no? A veces te dicen ahorra, 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 o prepárate para que salgas adelante, ¿no? A lo mejor esa es una frase que se dice siempre, pero son a lo mejor cosas que nos vienen advirtiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay gente que ya tiene cierta edad y que podemos escuchar. En ese tiempo, hermanos, nadie escuchó a Noé, solamente su familia se salvó. Entonces, a veces tenemos que hacer caso a la voz de Dios. Bueno, no a veces, siempre tenemos que hacer caso a la voz de Dios. Dice, punto número 4, ¿cómo podemos estar siempre preparados? Vamos a ir a ella, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3. Dice de la siguiente manera, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y si siguen leyendo más adelante, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Eh, Hermanos, vemos de qué manera podemos estar preparados siempre. Dice que tenemos que ser o tenemos que purificarnos a nosotros mismos. Tenemos que dejar de hacer el mal, hermanos. Tenemos que empezar a hacer las cosas bien. Tenemos que nuestro actuar sea diferente, nuestro vivir sea diferente. Porque a lo mejor físicamente podemos cambiar. Te puedes meter a hacer ejercicio y puedes cambiar. Tú te puedes a lo mejor vestir de una manera diferente y puedes cambiar. Pero en este caso tenemos que cambiar lo interno. Tenemos que alimentarnos de la palabra día con día. Porque eso es lo que nos va a purificar. Eso es lo que nos va a santificar. Tenemos que vivir más en el espíritu que en la carne. A veces vivimos más en la carne que en el espíritu. Por eso, hermanos, les invitamos a que hagamos estos cambios. La preparación, pues obviamente, ¿qué es lo que incluye, hermanos? Vamos a hablar de un atleta. Vamos a hablar de una persona que se está preparando para una carrera. Se prepara un día antes, 2 días antes. No, obviamente tiene una preparación constante. Y yo escuchaba un reportaje que a lo mejor hasta la ropa es más ligera. ¿Cómo ven a un corredor ustedes? Trae un short, trae una playera, tenis a lo mejor que son precisamente para correr. Obviamente se visten de acuerdo a lo que están haciendo. Y nosotros como cristianos hace rato decíamos, tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Porque eso es lo que nos va a proteger, eso es lo que no te va a dejar caer, eso es lo que te va a ayudar a seguir adelante. Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Urge hacerlo.
Y la preparación, como decimos, es vivir en obediencia a Dios, permanecer en la palabra. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice la escritura así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿es clara la escritura? No hay nada que agregarle. ¿Qué es lo que tiene que morar en nosotros? Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Entonces, la escritura nos invita una y otra vez, hermanos, en que la palabra tiene que morar en ti. Y no dice poquito, ¿eh? ¿Ustedes qué entienden por abundancia? Obviamente demasiado, ¿no? O sea, tú ves una persona que es abundante en cuestión de lo material y dices, pues tiene, o sea, no se preocupa. Y nosotros, hablando de la escritura, pues tú ves una persona que medita en la palabra de día, de noche, en todo momento está estudiando, está pues prácticamente enamorado de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque fluyen las palabras en él. Sabe que esta persona pues habla del evangelio en todo momento. Tú eres una persona que quiere compartirle en donde quieras. Si vas en el carro, vas a las tortillas, vas con el pollero, vas con el carnicero, quieres hablarle de Dios. Por eso es cuando la palabra de Dios o la palabra de Cristo mora en nosotros. Y eso es lo que nos va a dar, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, ¿es importante que more la palabra? Obviamente que sí. Eh, eh, ¿Cómo o de qué manera también te puedes dar cuenta? Primera de Tesalonicenses, para los que apuntan, 5:17 es una cita muy larga. Tenemos que estar orando, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, orad sin cesar. En todo momento, la oración con nuestro Dios, la comunicación con nuestro Padre, tiene que ser en todo momento. No solamente cuando te va mal, no solamente cuando te va bien, sino en todo momento tiene que haber esa comunicación con Dios, porque es lo que te mantiene conectado con Él, es lo que te fortalece o fortalece nuestra fe, es lo que te ayuda a estar preparado. ¿Por qué? Porque qué le pedimos a Dios? Que nos dé sabiduría, que nos dé fortaleza, que nos dé aliento de seguir adelante. Yo no sé cómo sea tu oración, hermano, pero hay momentos en que le pides, le ruegas que te ayude a permanecer firme, a que no caigas. Entonces, tenemos que estar firmes, hermanos. Efesios 6:10 al 18 son las escrituras que leímos hace ratito. Tenemos que estar firmes, hermanos. La palabra de nuestro Dios nos llama a estar firmes contra las acechanzas del diablo, usando la verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios y la oración como nuestra armadura espiritual. ¿Te das cuenta cuando una persona está preparada? Porque incluye a Dios en todos sus planes. ¿Te das cuenta cuando una persona está preparada? Porque a lo mejor vino a visitarme mi familia el día de hoy y yo decidí estar con Dios. Obviamente pone en primer lugar a nuestro Dios. Y obviamente esa persona se mantiene firme. Hay personas o hermanos que no vemos, que lamentablemente pues no se pusieron la armadura de Dios. Vino el enemigo y pues les ganó. Y seguimos orando por ellos. Seguimos pidiendo que Dios ponga en sus corazones el estar acá. Vamos a ver
Beneficios, hermanos, punto número 5 de estar preparados. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. El libro de Filipenses, ya son últimas citas, capítulo 4, versículos 6 al 7. ¿Qué es lo que dice? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces, la preparación espiritual, ¿qué nos da, hermanos? ¿Qué es lo que dice una escritura? En paz me acostaré y asimismo dormiré. A veces dormimos, hermanos, pero no estamos en paz. A veces dormimos, pero no descansamos. Y dice la palabra de nuestro Dios que uno de los beneficios es que el que tú estés preparado te va a dar paz. ¿Cómo estás preparado cuando pones a Dios todos tus afanes, todo lo que te preocupa? Cuando dices, pues yo no tengo el control de esto, pero sé que Dios me va a ayudar. Entonces, eso es una de las bendiciones que nos da. Dice que Dios nos da paz. Dice que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no te la da el mundo. Esa paz no te la da nadie más. Esa paz únicamente te la da Dios. Y podemos ver también ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 al 6. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como al ladrón. ¿Qué es lo que dice? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Porque por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, hermano. Entonces, tienes que preguntarte cómo estás viviendo, cómo estás llevando tu vida el día de hoy. Dice que obviamente para los que no están preparados, para los que están a lo mejor distraídos, están portándose mal, hermanos. Dice que va a venir sobre ellos destrucción repentina. Pero sin embargo, para los que están preparados, hermanos, para los que están en la luz, la Biblia nos invita una y otra vez. Dice que no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos, tenemos que, en este caso, nuestra vida se debe de ver reflejada en nuestras acciones. No solamente es lo que decimos, sino lo que vivimos. Vamos rápidamente al libro de Salmos, capítulo 139, versículo 23 al 24. El libro de Salmos. Hemos aprendido, hermanos, en esta noche que tenemos que estar preparados. Tenemos que, ¿por qué? Porque es urgente, porque es algo que tenemos que tomarlo con seriedad. Número uno, hermanos, tienes que examinarte cada día sobre tu vida espiritual. Si estás viviendo en obediencia o hay pecados que necesitas confesar.
Dice versículo 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto era lo que le decía el salmista David a nuestro Dios. Pero obviamente yo les pregunto a ustedes, tenemos que hacernos un examen diario. Tienes que meditar, hermano, si realmente estás viviendo una vida ordenada o desordenada. Una vida de acuerdo a lo que dice Dios o de acuerdo a lo que dice el mundo. Eso es a lo que nos invita. ¿Es importante la preparación? Volvemos a decir, claro que es importante. Dice, y el texto que podemos memorizar, hermanos, sería Mateo capítulo 24, versículo 44. Por esto también vosotros estad preparados. Y es corto, ¿no? Pero a lo mejor les invitamos, hermanos, a estar siempre preparados. Número uno, porque es un mandato bíblico que nos llama a vivir con propósito, atentos, vigilando y a permanecer en la palabra, pero también a estar listos a compartir el Evangelio. Este es el tema, hermanos, esperando que pues haya sido de bendición. Hemos aprendido que tenemos que estar preparados siempre, pero también hemos aprendido qué significa estar preparados. ¿Cómo o de qué manera te puedes estar preparado? Ante cualquier situación, ante cualquier momento difícil, te das cuenta que debes de estar preparado. Pero también es una urgencia estar preparado. La Biblia enfatiza que tenemos que estar preparados porque pues el tiempo de Dios está cerca y la vida, como decimos, es breve, es contada. Yo no sé si, pero creo que tenemos amigos, invitados que nos escuchan y les invitamos, les animamos a que estén preparados, a que estén atentos a lo que dice la Escritura. Hay algo que predicamos en todo momento, ¿no? Decimos que la fe viene por el oír. Les invitamos a que ustedes escuchen no solamente el día de hoy, que no sea ni la primera ni la última vez que nos escuchen o que escuchen la palabra de Dios, sino que cada que haya reuniones de esta manera puedan conectarse, puedan acercarse a cualquiera de los hermanos aquí presentes. Y yo creo que cualquiera podemos darles, en este caso, pues los pasos que Dios dice que tenemos que llevar a cabo. Y también, pues hubo ejemplos en los que tú te podías identificar como una persona prudente, insensata o alguien que se está preparando constantemente. Yo me gustaría ser una persona prudente. Yo me gustaría ser un hermano o como aquellas vírgenes prudentes que se alistaron antes de, no a la mera hora. Y también, pues el punto que tocamos por cuatro es que tenemos que estar todo momento. Tenemos que estar examinando lo que hacemos y lo que no hacemos. Y la preparación obviamente te aparta del pecado. Cuando tú ves a un hermano que está preparado, va a ser difícil que lo encuentres pecando. Este es el tema, hermanos, y esperemos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Yo que traté de cortarlo, pero ya estoy viendo, bueno, apenas vi un comentario, pero bueno, ya este es el tema, esperando que haya sido de bendición, hermanos.